partamos quizá por el temario que le hicimos llegar y entonces le pediría que me cuente cuál era el contexto o cuál era el tipo de enseñanza de la arquitectura que existía cuando ustedes iniciaron el movimiento. Muy bien. Bueno, yo ingresé a la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile en el año 40, hace algunos años. Por supuesto, como todo estudiante que ingresa a un plantel universitario, con muchas ilusiones. Bueno, ahora no es igual, pero en nuestro tiempo ingresábamos con ilusiones porque a pesar de haber recibido una educación secundaria de buena calidad, pensábamos que nos íbamos a encontrar en una institución de un tipo superior en el que los problemas podrían discutirse, debatirse, etc. Y bueno, formarnos en un nivel más alto, con un ambiente más apropiado. Pero la realidad fue distinta. La verdad es que la escuela a la que llegué era una escuela casi petrificada, en el sentido de que no había ninguna relación entre la arquitectura y la actualidad. La arquitectura y el mundo en que estábamos viviendo, porque estábamos viviendo en un mundo muy distinto al que la escuela presentaba. La escuela se mantuvo en los cánones clásicos. Los cánones clásicos provenientes, aquí no había nada clásico, pero estas cosas llegaban de Europa, Italia, Francia en particular, en forma de, sobre todo de material gráfico, o libros que estaban hechos de materiales gráficos, mostrando edificios totalmente clásicos. Entonces la escuela pretendía que nosotros aprendiéramos a trabajar con las formas clásicas, para lo cual naturalmente nos ponían ejercicios que eran de ese tipo. Por ejemplo, representar un palacio cualquiera, supongamos un gran palacio. Casi todos los temas eran grandilocuentes. No había temas muy sencillos en la arquitectura, sino que solo edificios importantes. Entonces, entre estos edificios importantes, podía en un momento dado pedir un palacio, pero con condiciones. Un palacio del Renacimiento, no un palacio de hoy día, que no es precisamente un tema muy común en la actualidad, sobre todo en nuestro país. Por lo demás, la diferencia que existía entre la vida y las condiciones en Europa y en Chile eran bastante distintas, eran fuertes. Y nosotros lo que nos interesaba básicamente era prepararnos para ser arquitectos en Chile, arquitectos chilenos. Y para ser arquitectos chilenos había que
preocuparse de las necesidades del pueblo chileno. La más importante de todas era la vivienda. No eran palacios, ni museos, ni teatros, ni grandes edificios de ese tipo. No, era la vivienda que tenía un déficit. Yo lo calificaría en esa época de espantoso. Y las otras creaciones que se requerían y que prácticamente no existían para, por ejemplo, los niños, las escuelas, los campos de juego, las instituciones para albergar a la gente de edad. Y todavía, más que eso, tener también la posibilidad de auxiliar a la gente que era en un momento dado víctima de alguna de las grandes catástrofes que se sucedían en el país. Era toda una temática de distintos sentidos. Bueno, tenían el terremoto de Chillán, había sido recién, ¿no? Había ocurrido hacía muy poco el terremoto de Chillán, por lo tanto estaba muy fresco esto de las catástrofes y de la necesidad de una vivienda pensada de otra manera, ¿no? Claro, porque el terremoto de Chillán, si no me equivoco, fue el 39. Y digamos, yo estoy hablando del año 40, 41. Pero hubo algo, sí, que para este país fue muy importante. Y muy ventajoso. Y fue la ascensión a la presidencia de Chile de Pedro Aguirre Cerda, que como todos sabemos era un profesor. Y este profesor sí que había experimentado lo que era este país, notablemente la pobreza, la incomunicación entre regiones y campos que no tenían ni siquiera cómo llegar de un lado a otro, la falta de centros sanitarios, etcétera. No es necesario abundar en esto porque lo conocemos y todavía existe. Pero Pedro Aguirre Cerda le dio a su mandato un sesgo especial hacia estos problemas. Y dentro de estos problemas, en particular a la vivienda. Por primera vez en Chile se hizo una gran exposición de vivienda, una exposición popular de vivienda, en la Alameda. Y esa exposición la armaron dos arquitectos. Uno de ellos era hermano de Sergio González y se llama Jorge González. Se llamaba, perdón. Y el otro era Enrique Gebhardt, que también ustedes deben haberlo oído nombrar. Un arquitecto muy avanzado que había hecho estudios en Europa y que estaba también interesado en estos problemas. Y también había hecho su lucha como estudiante en la Escuela de Arquitectura, lo que le significó que fuera expulsado. Y con él aproximadamente unos 8 o 10 alumnos que llevaban el movimiento.
Estoy hablando ahora del año 33. Así que cuando nosotros llegamos a la escuela, nos encontramos con que la escuela era la misma que ellos atacaron en el año 33. Y fuera de eso tenía toda esta historia de represión interna que se conocía poco afuera. La Escuela de Arquitectura era dependiente de la Facultad de Ingeniería. Y lo fue hasta el año 48, en que la universidad decidió darle el carácter de facultad, porque ya la arquitectura había adquirido un nivel alto dentro de las disciplinas que eran indispensables en el país. Entonces, ahí se crearon una serie de organismos, entre ellos lo que es el Ministerio de la Vivienda, la Corporación de Mejoramiento Urbano, que se ocupaba más de la parte urbanística, y varios otros que en realidad intentaban atacar el problema del déficit y el problema de la mala calidad de las viviendas sociales. Y estos arquitectos, junto con otros de su misma generación, se ocuparon de esto, tomaron contacto con la gente, con la sociedad, y formaron grandes grupos que establecieron campamentos en terrenos del Estado o en terrenos que estaban abandonados, sencillamente. ¿Estamos hablando de Gebhard? No, estoy hablando de un grupo de arquitectos que junto con Gebhard se interesó en el tema. En el tema de claro, la vivienda social. Y que eso es. Y a partir de ellos se iniciaron los campamentos que todavía conocemos porque existen en todas partes, que son viviendas prácticamente en ruinas ya sea por tiempo o en ruinas por la forma como nacieron. Son viviendas espontáneas, hechas con latas, con materiales ínfimos, recogidos en cualquier parte. Pero sin embargo, en esta construcción de campamentos intervinieron arquitectos que como Gebhard o como González tenían el ideal de ayudar a la comunidad. Bueno, pero ahora debo volver a la cosa de la escuela. Entonces, en la escuela, el mismo malestar que experimenté yo al darme cuenta que con estos dibujos del Renacimiento, del Gótico, mientras afuera había una tremenda efervescencia por el tema de la vivienda, nosotros no íbamos a llegar a ninguna parte. O sea, cuando mucho íbamos a salir muy expertos en dibujo, o en dibujo de temas y edificios que nunca se iban a construir en Chile. De modo que existía ese malestar, y no solamente en mí, sino que también en varios otros compañeros que experimentaron la misma sensación al entrar a la escuela. Entonces, entre nuestras conversaciones estaba el tema de, bueno,
¿cómo vamos a afrontar esto? ¿Cómo lo solucionamos? Bueno, la única manera de solucionarlo era tomar el toro por las astas, partir de cero y imaginar una nueva escuela de arquitectura que estuviera al servicio de la comunidad. Y en eso nos entramos con todas nuestras posibilidades. Entre otras cosas, eso significó para mí personalmente que habiendo ingresado en el año 40 a una carrera que tenía 5 años y en la cual yo no tenía mayores dificultades como estudiante, terminé en el año 50. Esa es una carrera que me costó 10 años. Ahora, no sé, supongo que procede pensar en qué ocurrió después. Aquí recién, en el año 41, nosotros estábamos llamando a la escuela por medio de afiches y de toda clase de medios, llamando a la escuela a esta transformación. Pero para eso teníamos que definirla. No se puede hablar de una, pues en el fondo era una revolución, pero una revolución pacífica, no como las conocemos ahora. Era una revolución donde nunca se tocó un vidrio, nunca se faltó nada de los materiales de la escuela. Todo estaba intacto, pero nosotros luchábamos, y luchábamos con ideas, y con esas ideas finalmente logramos salir adelante. Intentábamos entonces en esa época, hablando del 41, iniciar una reforma, pero para eso teníamos que trabajar, leer mucho, y no teníamos mucho dónde leer, porque a Chile llegaba muy poco material literario sobre arquitectura, muy poco, que además son ediciones muy caras, por lo tanto tampoco estaban al alcance de los estudiantes. Don Abraham, una pregunta. ¿Había profesores que los apoyaron? ¿Hubo profesores que estaban de acuerdo con este malestar de los estudiantes? Ciertamente. Había algunos profesores que estaban con nosotros, estaban, digamos, conscientes de los problemas que había en la escuela y estaban dispuestos a ayudarnos en el sentido de juntarse con nosotros, conversar sobre la arquitectura, a dónde iba la arquitectura, a dónde era posible preparar al arquitecto y en qué dirección habría que establecer programas de trabajo o un currículum para la escuela que fuera útil para lo que queríamos. Básicamente estaban todos de acuerdo en que el centro pedagógico, dijéramos, de esta estructura escolar tenía que ser el taller de arquitectura. Es el taller donde los alumnos traen sus papeles y elementos de dibujo, los pinchan en el tablero y allí tienen que enfocar el tema que el profesor les plantea en cada ejercicio. Pero naturalmente para eso hay que prepararlos. Tampoco ellos pueden llegar a la escuela con un conocimiento sobre cómo abordar un tema semejante.
Así que teníamos aliados dentro de los profesores de la escuela y aliados en profesores que habían sido en la escuela, digamos, catedráticos o gente que había colaborado en diferentes aspectos, pero que ya no estaban trabajando en la escuela. Pero, sin embargo, también se adhirieron a nuestro equipo y nos ayudaron a levantar esto. Yo les decía recién, con muy poca información literaria, porque a pesar de que en Europa también coincidió esto con un movimiento sobre la arquitectura moderna. El principal líder de este movimiento era Le Corbusier, arquitecto suizo-francés. Y Le Corbusier sostenía que la arquitectura, bueno, él llegó muy lejos en su planteamiento, porque era un funcionalista. Quiere decir que él concebía la arquitectura como un conjunto de espacios y formas que se originaban estudiando las funciones del hombre. Ahora, este funcionalismo, yo dije recién que llegó un poco lejos, era exagerado, porque uno de sus lemas fue: la casa es una máquina para vivir. Bueno, nunca estuve de acuerdo con eso, pero quiero decir que la teoría funcionalista que Le Corbusier esparció por Europa, porque escribió muchos libros y viajó por todas partes, era un hombre muy conocido. Esa teoría era una de las que estaba en ese momento cambiando el aspecto que tenía la arquitectura europea, que también era, tal como lo que hacíamos acá, decimonónica, digamos. Era totalmente atrasada. Uno de los referentes entonces en general de este cambio en la arquitectura chilena y en la enseñanza de la arquitectura era este movimiento o esta gran figura de Le Corbusier. Otro referente era lo que planteaba la Bauhaus, ¿no? La Bauhaus, sí. Ajá. Bueno, Bauhaus era una escuela que existía en Alemania. Una escuela se llamaba de arquitectura y artes aplicadas, donde existían entonces cursos de arquitectos, pero también existían talleres de artistas o de artesanos que estaban estudiando la posibilidad de nuevas formas con determinados materiales. Porque hasta el momento, por ejemplo, la madera se había considerado como un material más o menos inerte, en el sentido de que un palo era un palo, pero con eso no se podía hacer una curva, no se podía torcer ni cambiar. Entonces todo eso requería unos elementos de sujeción o de apoyo con ciertas colas y cosas que se pegaban, pero el elemento mismo era bastante inerte. Sin embargo, a base de investigación y de estudio, ellos llegaron a usar la madera como se puede usar un tubo de fierro, por ejemplo. Y un tubo de fierro se puede coger y doblar. Se le puede dar cualquier forma. Se puede aplanar
etc. Entonces, estas cosas se estudiaban y se expresaban en Bauhaus. Pero luego Bauhaus empezó a inundar la industria, porque la gente estaba ávida de nuevas formas. Los nuevos decoradores eran gente que buscaba precisamente nuevas realidades con los materiales. Pero fuera de eso, en la arquitectura misma se plantearon las teorías, es decir, se aceptó la teoría funcionalista de Le Corbusier, pero no como la base principal de la arquitectura, sino una especie de simplificación al máximo de los materiales y las formas empleadas, de la manera como se habían hecho hasta ese momento, a una nueva forma que significara el material limpio con toda su expresión. Y bueno, efectivamente, si uno visita, por ejemplo, el pabellón de Barcelona, de Mies van der Rohe, el pabellón de Barcelona es algo que está hecho con acero y aluminio. Y al introducir esos materiales, se logran dos cosas. Uno, una gran liviandad en los elementos soportantes de la estructura. Aquí donde debió haber un pilar de 20 o 25 centímetros, utilizando el acero o utilizando el aluminio en otras condiciones, se puede llegar a un material de 10 centímetros, de 10 por 10. Por lo tanto, eso significó mayor posibilidad al espacio. Y en general, la arquitectura Bauhaus es una arquitectura que se preocupa mucho del tema del espacio, más que de la forma misma de los materiales. Bueno, pero era la única, prácticamente, era la única, digamos, escuela de arquitectura del exterior que reflejaba de alguna manera la idea que nosotros teníamos sobre la nueva arquitectura. Así que mucho de la Bauhaus fue incorporado en los planes de la arquitectura chilena. ¿Cómo estudiaron ustedes esos planes? ¿Hubo alguno de ustedes que viajó? ¿Recibieron o se contactaron por correo? ¿Ubicaron gente de la Bauhaus que los asesoró? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, casualmente, por aquella época, terminaba la guerra civil española. Y montones, miles de refugiados que habían luchado en la guerra en el lado de la República. Cuando la guerra terminó, tuvieron que marcharse, porque se dieron cuenta que la persecución iba a ser tremenda. Entonces, Chile intervino a través de su cónsul en Francia, que se llamaba Pablo Neruda. Y Pablo Neruda juntó a estas personas, generalmente intelectuales, gente de gran categoría, en diferentes
manifestaciones de arte o de ciencia. Y les ofreció la visa en Chile y la posibilidad de trabajar acá. Y estos españoles se embarcaron y se vinieron a Chile, cosa que para nosotros fue un regalo de la providencia. ¿Por qué? Porque llegaba gente de gran calidad intelectual, que habían asistido a todo el proceso europeo, primero a lo que había antes de la guerra, de la Segunda Guerra, y después a la guerra misma. Pero habían llegado un momento en que ellos ya prácticamente estaban sin posibilidades de trabajo ni de ejercer su profesión de ninguna manera, y tenían que buscarse la vida. Y entonces ahí la posición de Chile fue decisiva para esta gente. Entre ellos venían dos personajes que yo creo que vale la pena mencionar. Uno es un personaje que conocí por casualidad en ese tiempo, y que es un hombre, se llama José Ricardo Morales. Es un hombre que hoy día debe tener sus 96 años, 97. Que hablaba 6 idiomas, aparte del griego y el latín. Y era un literato, era un hombre que escribía sobre teatro. Y vino aquí a Chile y fue reconocido en su calidad, desarrolló su trabajo literario y fundó el Teatro Experimental de la Universidad de Chile. Ustedes deben haber conocido ese teatro, y en realidad fue una primera manifestación de que alguien se interesaba en este país por el teatro. De ahí también surgieron algunos teatros, o sea, alguna necesidad de tener ciertos teatros, lugares donde se podría desarrollar la literatura teatral. Pero el otro, más importante para nosotros, era un húngaro que se llamaba Tibor Weiner. Y este Tibor Weiner, arquitecto, era un hombre que había estudiado en Bauhaus, junto con otro compañero. Y en este momento se me fue el apellido, pero tal vez en un rato más me acuerdo. La cosa es que Tibor Weiner llegó a Chile sin conocer el idioma, por cierto, y hablando húngaro, ya no puede ser más enredado para uno de habla latina que aprender húngaro, y al revés debe ser igual. Pero nosotros lo conocimos porque él naturalmente buscó trabajo y se incorporó a algunas de las oficinas de arquitectos chilenos que estaban trabajando. Pero Tibor Weiner sabía mucho sobre Bauhaus y sabía mucho sobre todo el movimiento moderno en Europa. Y entonces cuando tomamos contacto y además hicimos amistad, era un hombre sumamente cálido, agradable, capaz de entusiasmar a la gente joven. Entonces, a partir de ahí empezamos a conversar sobre la Escuela de Arquitectura en Chile,
qué pasaba en Chile y cómo podríamos afrontar ese asunto. Y cómo lo hicieron en Bauhaus. Y cómo él trabajó en Bauhaus, después se fue a la Unión Soviética, de la cual tuvo que irse porque se encontró con que en la Unión Soviética el movimiento moderno no solo no existía, sino que era reprimido. Reprimido, simplemente un arquitecto no podía hacer un edificio modernista porque el colegio de arquitectos o la sociedad de arquitectos tenía la posibilidad para cerrarle completamente el camino e impedirle desarrollar la profesión. Y como ellos por promoción, digamos, por haber pasado toda su infancia y su juventud en estos lugares en que la arquitectura moderna estaba en su punto más avanzado, porque el director de la escuela Bauhaus era Walter Gropius en esa época. Y Walter Gropius es uno de los más grandes arquitectos del mundo que han existido. Así que toda esa influencia que ellos traían no servía para nada, al contrario, los alejaba completamente de lo que podían hacer en Rusia y se fueron. Uno de ellos fue a México y el otro se fue a luchar en España con las tropas republicanas. Y el que se fue a luchar fue Weiner. Además, existían otras personas que estaban en contra de todo esto y que le atribuyeron móviles políticos. Por ejemplo, y no sé de dónde podían sacar eso, ellos consideraban que el movimiento de reforma era una idea comunista. Y para probar esa falsedad, bueno, tomaban como ejemplo estas personas que estaban colaborando con nosotros. Como Tibor Weiner, ¿y quién más? Tibor Weiner era un húngaro. Era un húngaro que había pero de izquierda. Por eso había estado en la Unión Soviética y todo, era un candidato perfecto para esa hipótesis. Sí, estoy de acuerdo. Sin embargo, nada de eso, aún suponiendo que él hubiera sido íntimamente un comunista convencido, nada de eso tenía que ver con lo que nosotros estábamos haciendo, ni tuvo influencia alguna en el modelo de la reforma. Bueno, entonces este es otro de los hombres que nos ayudaron. Y el tercero, que es una vida muy parecida a la que he relatado, es Carlos Santos, un ingeniero, también húngaro, también luchador en las fuerzas de... ¿Podemos seguir? Podemos seguir. Muy bien.
Nos habíamos quedado en Carlos Sándor eso. era un ingeniero excepcional, que rápidamente lo descubrimos y no solamente trabajamos con él, sino que lo incorporamos a los proyectos que nosotros hacíamos ya profesionalmente como arquitectos, porque en verdad no podíamos ni siquiera esperar al título de arquitectura, esos 10 años que les dije yo que me costaron a mí, también a otros compañeros, y ya estábamos trabajando en la profesión. Y en esos trabajos necesitábamos siempre la asesoría de un calculista. Y él era un calculista excepcional. También Sándor nos ayudó en la parte científica de la profesión, de la preparación de la profesión. Bueno, eso contesta lo que usted me preguntó. ¿Cuál era el tipo de arquitecto en el cual se pensaba o que se quería en aquella época formar en esta nueva mirada sobre la educación de la arquitectura? ¿Cómo era el perfil de ese profesional que ustedes buscaron que formara la universidad? Que queríamos formar? Sí. Bueno, mire, ese profesional es de la época que estamos hablando. Y de esa época a ahora han pasado 70 años. Por lo tanto, ya no es, o sea, no hay que tomar esto como que ese es el mismo profesional de hoy. El profesional de hoy ya es muy diferente. Pero el profesional que nosotros aspirábamos en la época era un profesional que yo creo que se da como en ninguna parte en Chile. ¿Y por qué? Porque Chile es un país muy extendido, muy largo, muy poco comunicado en sentido longitudinal y presa de grandes catástrofes sistemáticas, porque no podemos ni siquiera contar o no nos acordamos de la cantidad de terremotos que han ocurrido aquí y de otras desgracias similares que han pasado en el país y han producido, digamos, enormes daños. Fuera de eso, tenemos los problemas permanentes sociales de atraso, de falta de educación, de falta de vivienda, de falta de equipamientos para las viviendas, de poca atención hacia los niños y hacia los viejos, etc. Todo eso, a pesar de años y años de cambios políticos, no ha cambiado para nada con respecto a nuestro país. Para nada, tal vez exagerado decir. Hay, evidentemente, hoy día más medios, hay asilos, hay lugares donde la gente que pierde todo en una catástrofe puede arrinconarse con su familia, pero nadie puede pensar que esa es una solución a los problemas. Bueno, considerando eso, el arquitecto chileno tiene que ser un arquitecto capaz de recurrir a sus conocimientos y a su profesión en cualquier parte del país y en cualquier momento del país. Entonces, puede trabajar en el norte, en el centro o en el sur. Puede trabajar con madera, puede trabajar con hierro,
puede trabajar con elementos mucho más primitivos, como son ramas del bosque o cosas que rodean ciertos lugares. Debe ser capaz de hacer un puente en un momento dado, etc. Es decir, no es un especialista en nada. O dicho de otra manera, es un especialista en todo. Ese hombre entonces tiene que estar preparado y tiene que saber que su profesión puede en un momento dado ayudar a una comunidad que está aplastada por cualquier circunstancia. Y nosotros queríamos prepararlo, queríamos hacer que eso se pudiera, que fuera factible. Y por eso le llamamos a este personaje el arquitecto integral. Integral en el sentido de poder usar todos los medios, tener esa capacidad, esa astucia de ser capaz de sacar partido de todos los medios naturales que en un momento puede tener. Ese es el tipo de arquitecto que nosotros queríamos preparar. Probablemente eso significa que iba a ser más débil en otros aspectos tecnológicos o físicos de orden constructivo, por ejemplo. Claro, no iba a ser un especialista en construcción, tampoco iba a ser un especialista en diseño, pero sabía construcción y sabía diseño. Ahora, para ir llegando al personaje del cual también queremos hablar, a su juicio la generación de Sergio González consiguió empaparse y acercarse a este perfil que ustedes querían en la formación del arquitecto nacional. Yo creo que sí, porque la reforma se aplicó en la escuela más o menos desde el año 46 adelante. Así que Sergio González, que fue primero un alumno, rápidamente, por su capacidad e inteligencia, rápidamente se transformó en ayudante de profesores, o sea que él también intervenía en los talleres de arquitectura y además de eso tenía una habilidad manual extraordinaria. Yo vi ciertos trabajos de él que en realidad me parecieron estupendos. Por ejemplo, este hombre era capaz de hacer una torre compleja con palitos de fósforo, que iba montando los palitos uno con otro y con un poco de cola pegándolo en la punta, nada más. Pero la torre tenía la particularidad de estar estructurada de tal modo que no dependía tanto del pegamento de los palitos, sino que dependía de la forma estable que le daba para evitar que la torre tuviera desequilibrios en cualquier sentido. Es un ejemplo, en otras cosas también, mecánicas o no. Y después, Sergio González trabajó como profesional entre los años 50 y 60. Más que eso, pero yo estoy llegando al año 60 para que de ahí adelante veamos otras realidades.
trabajando entre el 50 y 60, él se asoció con varios compañeros, también de mucha calidad, también creativos, y formaron un taller que se llamaba Taller Tau. Tau, Arquitectura y Urbanismo. Este Taller Tau marcó un periodo importante en la arquitectura chilena. Primero porque participó ganando varios concursos. En aquella época había una fórmula muy sana para la arquitectura chilena, y era que todos los trabajos importantes que necesitaba realizar el fisco, y en el fondo el fisco siempre es el que realiza las obras más significativas en el país, eran llamados por concurso. Entonces se llamaba a los arquitectos a un tema determinado. Por ejemplo, una población, naturalmente en espacios bastante grandes. Imaginemos la población que está cerca del estadio. La Villa Olímpica. La Villa Olímpica. El Villa Olímpica. Bueno, ellos ganaron ese concurso. Pero ese concurso no solamente necesitaba una propuesta de arquitectura para construir unos bloques donde se situaran las viviendas, diferentes categorías de viviendas, no de acuerdo a la capacidad económica de la gente, sino de acuerdo a la estructura familiar. Y estas distintas bloques o, digamos, conjuntos, había que distribuirlos en una enorme manzana en la cual tenía que haber espacios verdes, tenía que haber juegos infantiles, tenía que haber canchas, multicanchas para jugar al fútbol o lo que sea. Y el caso es que necesitaba establecer, como quien dice, una vida completa para la gente dentro del espacio. Me parece que escuelas no hay. Eso es lo único que estaba fuera de él. Pero tenían policlínicos y otras cosas. La Villa Olímpica fue el primer conjunto de alto nivel desarrollado en Chile. Y Sergio González fue una especie de jefe del taller Tau que elaboró ese trabajo. Y para nosotros era un modelo de taller a trabajar, porque el sistema de estudio llevaba desde el principio a que se trabajara grupalmente. Nosotros no queríamos que el arquitecto fuese un hombre capaz de proyectar, pero que no lo vea el del lado. Y que la escuela no fuese un sistema competitivo en el cual cada nota significaba un valor individual, sino que la gente se agrupara de acuerdo con sus ideas y con sus gustos, se agrupara en pequeños o mayores grupos en los cuales se distribuyeran el trabajo. Y ellos se acostumbraron a trabajar así. Por eso que todos los grandes concursos
de este país los ganaron talleres, oficinas que estaban agrupadas en talleres, con excepción, diría yo, de una sola persona. Y esa persona era don Juan Martínez, arquitecto de mucho talento y muy antiguo, que había trabajado en la escuela antigua, pero que cuando nosotros hicimos el cambio y hay un montón de profesores que simplemente se fueron y a otros tuvimos que pedirles que se fueran, don Juan Martínez, nos acordamos en general los estudiantes no tocarlo, porque Juan Martínez era un ídolo de la arquitectura en Chile, un ícono. Y nosotros queríamos que siguiera, porque él tenía mucho más que dar todavía. Bueno, Martínez ganó los concursos de la Escuela de Leyes, la Escuela Militar, la Escuela de Medicina y algunas cosas más. El Templo Votivo, el Templo de Maipú. Claro, entre paréntesis, es uno de las biografías que ustedes no pueden dejar de lado. Tenemos un capítulo sobre Juan Martínez. ¿Tiene? Sí, tenemos. Está bien. Bueno, pero Juan Martínez, en cuanto al tema de la reforma, se puso neutral. Él dijo, porque a él, en el fondo, como arquitecto y en su fuero íntimo, no le satisfacía la escuela moderna de avanzada. Él hacía en realidad una arquitectura moderna, pero muy influida todavía por la formación clásica, que era lo que él había tenido. Entonces, la arquitectura de él era muy simplificada en cuanto se refiere a las obras que realizó, porque quería que esa modernidad se expresara, y la expresaba simplificando, pero simplificando un esquema clásico siempre. Bueno, era su forma de trabajo, pero la calidad de su trabajo está reflejada en esa cantidad de concursos que ganó. Bueno, pero aparte de eso, la competencia era casi siempre entre Juan Martínez y el Taller Tau, que tenían un potencial similar, siendo el Taller Tau mucho más avanzado en la modernidad. Bueno, Abraham, y viniéndonos ya más cerca en el tiempo, luego de ser ese estudiante muy mayor que este otro chiquillo que venía entrando, después les tocó quizá caminar juntos como arquitectos y ser amigos también. Amigos. ¿Sí? ¿Nos puede contar un poco de esa amistad? ¿A partir de cuándo se transforman en amigos y cómo esa amistad pasó por momentos del país también complejos, como el gobierno de la Unidad Popular, como el golpe militar? Sí, sí le puedo contar. Nosotros fuimos amigos. Bueno, yo le dije que desde un principio estos muchachos, llegando a la escuela, asistieron, yo diría, el primer día de clase. El primer día de clase llegaron ellos a la escuela y se encontraron con que había un movimiento, una inquietud en el ambiente muy especial, muy rara. ¿De qué se trataba? Que la dirección había lanzado, como quien dice, un bando
en el cual establecía que se iba a hacer una prueba de capacidad para estudiar arquitectura. Prueba que no existía. Y además los que estaban llegando en ese momento ya estaban matriculados en arquitectura. No se las pidieron como ahora, en que te piden la prueba. Si la prueba resulta, entonces tienes un derecho a incorporarte a ciertas universidades. Bueno, todo eso no había eso. Lo único que había era un sí o un no. Y se trataba nada menos que de copiar una estatua de yeso bastante complicada que había en el hall de la escuela, en un croquis con papel y lápiz carbón. Y ese croquis no lo sabía hacer nadie. No digo nadie, pero la mayor parte, que no había estudiado dibujo que se estudia en la escuela, era muy, en la escuela, en el colegio, es muy bajo, muy poco. Era la prueba de la mona, ¿no? ¿Cómo le llamaron? ¿Cómo? ¿Cómo le llamaron? A esa prueba creo que le pusieron un nombre después, como para reírse un poco, ¿no? De la mona, algo así, ¿no? Claro, la mona y eso. La mona y eso. Bueno, pero entonces en esa oportunidad hicimos una asamblea a la que invitamos a todo el primer año, donde estaban todos alegando, vociferando, gritando, qué sé yo. Y les dijimos, bueno, aquí está nuestro plan, que lo estamos haciendo, no está hecho, pero aquí hay en marcha un plan para cambiar esto de punta a punta, volverlo al revés. Y si ustedes vienen con ganas de cambiarlo, de tener otra escuela, otra cosa, entonces discutamos con ustedes también lo que desean los estudiantes. Y ahí pidió la palabra un muchacho desconocido para nosotros y habló muy bien, habló con mucha vehemencia y con mucho cariño por la arquitectura, que no sabíamos de dónde venía, porque este estudiante no había estado nunca en otra escuela de arquitectura. Entonces, él habló y levantó bastante la asamblea. Después habló un segundo muchacho que podía equipararse completamente al discurso de Sergio. El primero que habló se llamaba Sergio González y el segundo se llamaba Miguel Laoner. Entonces estos eran dos alumnos que venían llegando a la escuela, pero que de inmediato se incorporaron a la comisión nuestra que estudiaba la Escuela de Arquitectura Moderna. Y en esa comisión, naturalmente, nos hicimos muy amigos. Hicimos algunos trabajos juntos. Tenían mucho talento los dos. Finalmente, bueno, Sergio tuvo un destino trágico, ustedes saben. ¿O no lo saben? ¿Ah? Fue un accidente. Un accidente, sí. Sergio cruzó un poco despreocupado, o seguramente preocupado de otras cosas. Cruzó la calle que hay frente a la clínica alemana, donde está la rotonda, y al otro lado hay un conjunto habitacional. Un conjunto donde ellos vivían, él con su señora. Y bueno, en el momento en que estaba cruzando, no sé quién tuvo realmente la culpa de eso, pero
Él fue atropellado y el golpe lo tiró como 20 metros más adelante. El golpe fue en la cabeza y hubo una lucha en las clínicas durante un año completo en que estuvieron tratando de estabilizarlo completamente y no fue posible. Sencillamente el golpe había sido tal que le comprometió el cerebro y Sergio murió. Enseguida el taller González se diluyó, porque otro de los más importantes de ese taller tuvo también un problema grave cerebral. Bueno, con esa gente estábamos nosotros trabajando durante un tiempo largo. Ahora, en particular, con Sergio González y su señora, tuve el agrado de viajar a Europa con él y su señora, donde hicimos un viaje de conocimiento, porque ninguno de los dos había ido a Europa, y ahí arrendamos un auto y viajamos por todos los lugares que nos interesaban, buscando arquitectura por todas partes. Y caramba, ¿qué había? Había arquitectura donde uno se moviera, había grandes cosas. Así que en ese viaje yo lo pude conocer más, como amigo, como persona, más íntimamente. ¿Y cómo era él? ¿Cómo era? ¿Cómo lo recuerda usted? Mira, lo recuerdo como un hombre muy benévolo, muy acogedor, muy agradable. Era una persona que cualquiera que lo conociera rápidamente se quedaba con un excelente recuerdo de haber tenido contacto con él. Pero además de eso, hay mucha gente así, pero además de eso tenía un tremendo talento. Tenía un talento en las manos. Él era capaz de hacer cualquier cosa con cualquier material que otros no hacían. Y de hecho, todo su tiempo libre lo dedicaba a esto. Tenía un taller armado en su casa, en el garage de su casa, donde había de todo, un verdadero bazar de cosas. Y ahí, con esos materiales que él tenía, arreglaba las cosas que se echaban a perder, montaba algunas cosas nuevas, como lo que les dije de los palos de fósforo, y otras cosas que se le ocurrían y que resultaban siendo muy interesantes. Entonces, de seguro nos parecía a nosotros que ese era el tipo de trabajo que hacían en Bauhaus estos artesanos que trabajaban al lado de los arquitectos, con una forma bastante avanzada, bastante contemporánea. Usted me dijo hace un rato, el arquitecto que nosotros pensábamos en esa época no es el mismo de hoy. Entonces, a mí me gustaría ver si usted nos puede contar o decir qué piensa del arquitecto de hoy, qué piensa de la arquitectura de hoy. Bueno, el arquitecto de hoy es un especialista. Es un especialista en una materia que se llama diseño. Y que no hay que confundir
con el diseño industrial o el diseño de ingeniería o el diseño de muebles, etc. Cada uno de esos diseños es también a su vez una especialidad. Pero el arquitecto de hoy es una persona que trabaja con un arsenal de materiales que la tecnología moderna ha logrado entregar a la arquitectura y que son muy importantes. Además, en la arquitectura actual, llamémosla contemporánea, para diferenciarla un poco de la arquitectura moderna, porque nosotros llamábamos arquitectura moderna a la que aspirábamos a llegar. Esa etapa se llegó y aún está, o sea, estamos viviendo esa etapa. Pero lo que sigue hacia adelante lo vamos a llamar arquitectura contemporánea. En esta arquitectura contemporánea, el arquitecto, en cierto modo, trabaja con un campo mucho más estrecho del edificio mismo o del proyecto que está haciendo, que puede ser más de un edificio o cualquier otra cosa. Pueden ser, por ejemplo, los edificios olímpicos, que son uno de los ejemplos más avanzados y donde muestra a dónde va en este momento la arquitectura contemporánea. Ya lo hicieron los chinos y ahora lo vamos a ver en Inglaterra. Bueno, estas arquitecturas tienen la particularidad de estar muy enraizadas en la imaginación, en la fantasía. Ya, porque el edificio, que es un cajón, en el fondo, un cajón que puede ser muy interesante, muy bonito, porque puede tener cualquier tipo de fachada, o puede tener algunos volúmenes que se integran a él, etc. Pero en el fondo es una caja o un cajón. Ya tampoco es eso, sino que es un conjunto de formas de distintos tipos. Para empezar, no son todas formas geométricas. Muchas de ellas son formas simplemente libres, que no se proyectaban antes. ¿Por qué? No se proyectaban porque no se podían comunicar. Porque para poder hacer un edificio, el arquitecto y sus colaboradores tienen que hacer planos. El plano es una hoja plana, como lo dicen. Y en esa hoja dibujan. Y en la obra, el jefe, el maestro, quien sea, tiene que ser capaz de interpretar qué pasa de esas líneas que el arquitecto dibujó para arriba. Claro que el arquitecto le da otras señas, por ejemplo, le muestra otro dibujo en que existe una cara de esa caja especialmente separada, como si hubieran tomado la caja esta y le hubieran puesto aquí
una cara, y aquí la otra cara, y aquí otra. Puede, o sea, desarrollar esa caja. Incluso puede hacer la última tapa de arriba. La puede colocar en un dibujo aparte. Pero es necesario que alguien sea capaz de homologar todo eso y volverlo a juntar, porque esta es una realidad abstracta, es abstracta, está disgregada y hay que volverla a integrar. Pero la única manera de integrarla es a través de un plano. Existen las maquetas, claro, que dan el dibujo, dan el edificio en 3 dimensiones. Pero en las maquetas es imposible calcular con exactitud las dimensiones y los encuentros de diferentes planos, porque no se pueden hacer a escala real. Hacer una maqueta a escala real significa hacer el edificio. Y entonces cualquier maqueta tiene que ser el edificio reducido, como los que tenemos ahí afuera en el hall de entrada, de diferentes edificios que se hacen en miniatura, como quien dice, y que sirven para que la gente que no sabe interpretar plano, porque eso no es lo que habitualmente una persona aprende a leer y a escribir, pero no aprende a interpretar formas que se tienen que integrar, o no aprende a interpretar espacios. Entonces, ese tipo de dirección lo tiene que hacer el maestro de obra, que es un colaborador del arquitecto, y el arquitecto tiene que estar permanentemente cerca de su obra para saber si se está cumpliendo en forma cabal lo que él proyectó. Entonces, eso es el arquitecto moderno. El contemporáneo. Contemporáneo. Uh-huh. Ese es el arquitecto que trabaja hoy día. Y también trabaja en oficinas colaborativas, que son bastante grandes. ¿Qué hay hoy en día en la arquitectura chilena de esa preocupación por lo social que a ustedes también los motivó? Cuando yo le pregunté qué los movilizó, usted partió hablándome de la falta de vivienda, de la mala calidad de la vivienda, y usted mismo lo situó como un punto de partida para hablar de la reforma que ustedes quisieron hacer. Claro. ¿Qué queda de eso en la arquitectura nacional como elemento motivador de los arquitectos? Es una buena pregunta. Bueno, la verdad que hay arquitectos que salieron de la escuela, especialmente en tiempos pasados, en la década, por ejemplo, del 60 al 70 o del 70 al 80. Salieron de la escuela y se dedicaron en forma especial a viviendas sociales. ¿Por qué? Porque ellos siguieron ese camino. Ese camino generalmente empieza por ser arquitecto de alguna institución fiscal, donde también hay talleres de arquitectura, porque ellos tienen que proyectar muchas cosas, no todas van a concursos o no todas se encargan, sino que hay una buena cantidad de cosas que se hacen internamente. Y todo lo que se hace internamente es hecho y vigilado por arquitectos. Entonces, estos son también, de alguna manera, especialistas en vivienda social. Hoy día. O sea, ya no es el arquitecto que puede hacer todo en cualquier parte, sino que al revés, es un arquitecto que puede hacer lo mejor en un lugar o en unas condiciones determinadas.
Entonces, además que han surgido otras necesidades producto del desarrollo natural del país, que, bueno, en aquella época no se conocían para nada. Por ejemplo, te puedo decir, no había en Santiago ningún estadio de fútbol, pero como existió un compromiso político por algún lado de que Chile iba a hacer el campeonato mundial de fútbol del año 62, entonces inmediatamente se acudió a los arquitectos para que hicieran el estadio. No recuerdo que en la escuela se haya puesto nunca un tema que sea realizar un estadio olímpico. Entonces, estos jóvenes, entre paréntesis, que eran de la Escuela de Arquitectura nuestra, uno de ellos era Recordón, y Recordón era un atleta Mario Recordón, chileno, y campeón de bala y me parece que ese deporte que tiene varios, tiene ciclismo, natación, bueno, pero campeón sudamericano. O sea que era un hombre que había experimentado los deportes directamente. Y además era no solo experimentador, sino que era uno de los mejores. Bueno, y él con otros compañeros hicieron el Estadio Nacional. Bueno, desde esa época ahora no se ha hecho nunca más un estadio realmente olímpico en que se pueda realizar todos los deportes o la mayor parte de los deportes que hoy día se necesita hacer. Entonces, eso tiene que hacerse en combinación con ingenieros. Pero ustedes vieron lo que hicieron los chinos, seguramente, porque en la televisión a cada rato daban cosas. Sí. Por ejemplo, ese estadio en que se veía una cosa circular que estaba circundada de elementos entrelazados, pero no tenía estructuras verticales. Bueno, para eso, detrás de eso, tiene que haber habido mucho estudio, mucho progreso y colaboración. Entonces, eso es la forma de trabajo contemporánea. Ha cambiado un poco la cosa. Ha cambiado bastante. Hoy día, por ejemplo, la reforma de la escuela que nosotros habíamos pensado y realizado no serviría. Haría una escuela anticuada, lejos de la realidad actual. Bueno, don Abraham, Caballeros. nosotros estamos llegando al minuto en que ya tenemos que cerrar la entrevista con usted, don Abraham. Sí. Tenemos que partir, pero nada, pues le agradecemos infinitamente su tiempo y todo lo que nos ha contado de ese momento.